Bueno, hoy les voy a explicar lo que es el triángulo rectángulo y algunas de sus fórmulas que se usan para sacar los valores de sus ángulos y de sus lados. Bueno, lo primero que hay que explicar es qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo se caracteriza porque siempre tiene un ángulo de 90 grados. Como podemos ver, este es un triángulo rectángulo ya que tiene un ángulo de 90 grados. Bueno, para saber cuál es el cateto opuesto, cateto adyacente y la hipotenusa, nos tienen que dar un ángulo. Partiendo de ese ángulo, el que está abajo de ese ángulo le vamos a llamar cateto adyacente. El que está del lado paralelo a ese ángulo se va a llamar cateto opuesto. Y el que sobra, que es el más grande, le vamos a llamar hipotenusa. Bueno, para sacar los valores de los ángulos de los triángulos rectángulos tenemos tres funciones o fórmulas que las podemos abreviar en esta palabra que sería SOHCAHTOA, que sería seno, obviamente pues sus divisores, después tenemos coseno y después tenemos tangente. Bueno, seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa y tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Si queremos saber algún valor de algún cateto que nos haga falta teniendo el valor de alguno de los ángulos, podemos hacer despejes. Por ejemplo, tenemos este que es tangente, ponemos la función de tangente y sería tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y el despeje para sacar el cateto adyacente, ya que tangente está multiplicando, pasaría dividiendo, y cateto adyacente, como está dividiendo, pasaría multiplicando. Entonces quedaría como cateto adyacente es igual a cateto opuesto entre tangente. Y eso se puede hacer con todas las distintas funciones para lograr algo en específico. Después tenemos otra cosa que le llamamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos sirve para en un triángulo cuando tenemos los valores de dos lados y nos hace falta uno, usamos el teorema de Pitágoras para sacar ese lado que nos falta. Bueno, el teorema de Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Eso nos va a dar la hipotenusa al cuadrado y si solo queremos saber la hipotenusa tenemos que hacer una raíz cuadrada. Igual para esta fórmula se pueden hacer distintos despejes para sacar el cateto opuesto y el cateto adyacente según sea el caso. Bueno, también voy a explicar uno de los casos que se nos puede presentar, que es cuando solo nos dan un lado y un ángulo. Bueno, ahorita nos están dando el valor del ángulo B, que es 60, y el valor del cateto opuesto, que es 4. Y queremos saber el valor del cateto adyacente, entonces lo que hacemos es usar la función tangente, que es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, y hacemos un despeje, que sería cateto adyacente entre cateto opuesto entre tangente. Esto se hace porque esto está multiplicando, pasa dividiendo, esto está dividiendo, pasa multiplicando y ya, quedaría así. Entonces sustituimos datos y sería 4 entre tan 60. Por esto y por esto, obviamente. Entonces sería 4, hacemos la función tangente en nuestra calculadora y eso nos da 1.73. Hacemos la división y eso nos da 2.31. Entonces ya sabemos que el cateto adyacente es igual a 2.31. Y bueno, para seguir queremos calcular la hipotenusa y como ya tenemos dos lados o dos catetos del triángulo, podemos usar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces hacemos hipotenusa al cuadrado es igual a
Cateto opuesto al cuadrado, que sería 4 por 4 al cuadrado, y 2.31 al cuadrado. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a 16 más 5.33. Y ya lo sumamos. Y nos da 21.33. Como este es un valor al cuadrado, porque es hipotenusa al cuadrado, tenemos que sacar raíz cuadrada. Entonces, 21.33 raíz cuadrada sería 4.61. Entonces ya tenemos el valor de la hipotenusa. Y lo único que nos faltaría es el valor del ángulo A. Como en los triángulos, siempre la suma de todos sus ángulos nos va a dar 180. Entonces tenemos este ángulo que es de 90, le sumamos 60, que sería este, y nos daría 150. Y luego a 180 le restamos 150 y nos da 30. Lo que nos diría que este ángulo es de 30 grados. De esa manera ya tenemos lo que es el cateto opuesto, que mide 4, que ese valor no nos habían dado. Tenemos el cateto adyacente, que mide 2.31, y la hipotenusa, que mide 4.61. De los ángulos tenemos el de 90 grados, que ese siempre va a aparecer cuando tengamos un triángulo rectángulo. Tenemos este ángulo que nos los dieron, que sería 60 grados. Y mediante esta suma y esta resta tenemos este ángulo que es de 30 grados. Bueno, ahora voy a explicar el caso de que nos den dos lados del triángulo rectángulo y querramos saber sus demás datos como sus ángulos y el lado que nos hace falta. Bueno, como podemos ver aquí nos dan el cateto opuesto y la hipotenusa, además del ángulo de 90 grados, que ese lo sabemos porque es un triángulo rectángulo. Bueno, lo primero que hay que hacer para sacar el cateto adyacente es usar el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Entonces, para poder sacar el cateto adyacente, que es el que nos hace falta, hay que hacer un despeje. Hay que aislar el cateto adyacente de un lado para que nos dé ese resultado. Entonces hay que pasar el cateto opuesto aquí de este lado que está sumando, hay que pasarlo restando de este lado. Así ya nos queda aislado el cateto adyacente al cuadrado y nos queda la fórmula de cateto adyacente al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto opuesto al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir. Entonces ya sustituimos y nos da como resultado 49 menos 9, nos da 40. Ahora, este resultado está elevado al cuadrado. Entonces, lo que hay que hacer para que ya nos salga normal y lo podamos usar como un cateto, hay que sacar la raíz cuadrada. Entonces nos quedaría 6.32. Entonces el valor del cateto adyacente sería 6.32. Ahora, esto es para, así ya tenemos los tres lados del triángulo, ¿no? La hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora lo que nos falta es saber los ángulos. Entonces vamos a usar la función sen, o la fórmula sen, para sacar los ángulos que nos hacen falta. Entonces igual aquí vamos a hacer un despeje. Vamos a dejar el ángulo, va a ser igual a este que está sumando, va a pasar restando. Entonces vamos a usar la función de nuestra calculadora sen menos 1. Y eso, pues obviamente, pues lo vamos a usar la función con el cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces sustituimos. El cateto opuesto es 3 y la hipotenusa es 7.
Entonces dividimos 3 entre 7 y nos da 0.428. Ajá. Entonces, a 0.428 usamos la función C-1 de nuestra calculadora y nos da 25.34 grados. Entonces, así ya sabemos el valor de este ángulo. Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la suma de los tres ángulos de un triángulo rectángulo, o bueno, de cualquier triángulo, nos debe dar 180. Entonces si sumamos 90 más 25.34, lo sumamos y nos da 115.34. Entonces a 180 le restamos 115.34 y nos da 64.66, que va a ser el valor del ángulo que nos falta. Y bueno, ya para terminar, espero que les haya servido este video, que sea de ayuda para ustedes y pues que haya quedado claro. Gracias.